Amén. El Señor les bendiga. Pueden tomar asiento los que están parados. Vamos a leer en la palabra de Dios en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Dice que a la edad no se le pregunta la edad, ¿no? Pero ¿quieren que le diga cuántos jóvenes años tengo o voy a cumplir? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuánto voy a cumplir? Ah, ya sabía, hermano. 79. Bueno, gracias a Dios, el Señor me tiene acá todavía. Y gloria al Señor, gracias a Dios por todos ustedes que también son parte de esta iglesia y el cual Dios está bendiciendo y quiere bendecir mucho más todavía. Entonces, en Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18. Segunda de Pedro 1, 16. Dice, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Y podríamos seguir leyendo mucho más porque es palabra de Dios y realmente tiene mucha bendición esto, ¿no? Nosotros sabemos quién es Dios, ¿no? ¿Cuál es el verdadero Dios? Hay mucha gente que el diablo le ha engañado y tiene distintos dioses, ¿no? Llamados dioses. Pero gracias al Señor nosotros hemos encontrado al Dios verdadero. Jesucristo vino a este mundo. El Dios se compone de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, ¿no? La Trinidad. Pero Dios Padre envió al Señor Jesucristo y Él se hizo hombre sin dejar de ser Dios para venir a morir en nuestro lugar, para que los que podamos creer en Dios no nos vayamos al infierno, sino que vayamos al cielo, si le seguimos fielmente y en santidad, siguiendo al Señor hasta que Él venga. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿cómo somos santos? No colocados allí una estatua, sino que nosotros somos santos vivos. Quiere decir santificados, apartados del pecado y consagrados para Dios durante toda nuestra vida, en todo momento. Y sabe que cuando nosotros aceptamos a Cristo, el pensamiento en Dios y las cosas de Dios permanecen constantes en nuestra mente. Solo cuando nos dormimos, ¿no? No tenemos esto. Pero sí, cuando estamos en Cristo, nuestro pensamiento está en Dios. Que andamos y pensamos en las cosas de Dios, no quiere decir que todo el tiempo estamos orando, aunque dice orar sin cesar, ¿no? Es decir, que la presencia de Dios está en nosotros en todo tiempo. Somos conscientes que somos hijos de Dios y queremos agradarle en todo lo que nosotros hacemos y lo que decimos para la gloria de Dios. Amén. Dice que a Dios Padre nadie le vio jamás, ni le podremos ver, aunque vayamos allá en el cielo. Anoche estaba mirando en YouTube a un predicador que explicaba bien clarito cómo era Dios el Padre, ¿no? Dice que Dios se reveló en Jesucristo, haciéndose hombre, porque si no, nadie le verá acá ni allá en los cielos. Pero sí su presencia la podemos tener. Porque Dios es tan grande, tan majestuoso, que si nosotros le pudiéramos ver, no viviríamos, dice la palabra de Dios, ¿no? Dios es el ser que hizo todas las cosas.
tan grandiosas, ¿no? El hombre ha deshecho muchas cosas y la ha perjudicado, ¿no? Por su pecado, por su maldad. Pero sí, Dios lo hizo perfecto al mundo, todo para que funcione. ¿Cómo es que da vuelta la tierra alrededor del sol, etcétera, etcétera? Todas las cosas que ha dado para que podamos vivir, para que podamos comer, para que podamos respirar. Tantas cosas hizo Dios tan maravilloso. Y Él quería que nosotros viviéramos todos para Dios. Pero había uno que no quería. ¿Cuál era ese? ¿Sabe cómo se llama? Satanás o el diablo, ¿no? Él no quería y por eso la humanidad está como está. Pero gracias a Dios que Jesucristo vino y dio su vida en la cruz y también dejó su palabra para que nosotros tuviéramos la luz de Dios para seguirle. No le siga aquel que no quiere, ¿no? Aunque hay algunos países como países árabes y esto, ¿no? Que lamentablemente les es difícil para llegar, pero sí están yendo misioneros igual a esos lugares, ¿no? Y es mucho más difícil, tienen que cuidarse mucho, ¿no? Para poder hablar y predicar la palabra de Dios, pero están ganando personas para Cristo. Gloria al Señor. Sabemos entonces que Dios es tan magnífico, tan grande, que no le vamos a poder ver nunca, pero sí sentir la presencia de Dios. Pero sí a Jesucristo le vamos a ver en el cielo, y Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva en el cual more la justicia, dice, ¿no? De esta manera un día va a venir, ¿no? Solo nosotros podemos tener la presencia del Señor, pero no podemos nosotros verle. Sabe que Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento como una nube al pueblo de Israel, ¿no? Por medio de una nube que les guiaba para ir a la tierra prometida. Y de noche había una lumbrera, una luz que alumbraba. Y alumbraba a todo el pueblo de Israel. Y esa luz, cuando se levantaba, ellos tenían que irse a otro lugar. Y de día era una nube, de noche una luz. Y eso es lo que guiaba al pueblo de Dios. Era la presencia de Dios. Hasta que ustedes saben la historia, si han leído, de que ellos cuando cruzaron el Mar Rojo, también para pasar hacia Israel, allí ustedes saben cómo fue eso, ¿no? Milagro tras milagro Dios hacía. Y todavía los hace hoy en día. Se abrió el mar, vino un viento recio que detuvo las aguas hasta que todos pasaran. Pero el faraón vino con su ejército atrás y cuando pasó todo Israel, el agua se vino. Y dice que todavía se encuentran las ruedas de los carros del faraón allí abajo, ¿no? Han dicho que han descubierto que allí están, que eso demuestra que fue verdad, que no es una novela, sino que es la verdad. Y Dios estuvo con el pueblo de Israel y hoy en día está con la iglesia de Jesucristo. Y el pueblo de Israel, algunos judíos se han convertido. Cuando yo estaba estudiando en el IVA, en el Instituto Bíblico, había un judío de raza judía que era creyente, ¿no? Hay muchos judíos que se han convertido, pero no todos. En el país de Israel todavía hay muchos que no, donde quiera que estén, ¿no? Pero sí, cuando venga Jesucristo, muchos van a volver a Él. Y lo están haciendo, se está predicando. No todos todavía, pero en aquel tiempo sí. Entonces nosotros sabemos que Jesucristo se hizo hombre para que nosotros pudiéramos verle, para que los que estuvieron cuando vino Jesús le vieron. Pero nosotros cuando venga el arrebatamiento y nos vayamos al cielo, lo vamos a ver, porque Él tiene un cuerpo glorificado, ¿no? Y le vamos a ver a Jesucristo. Y nosotros también vamos a tener un cuerpo glorificado en el cual no va a haber más enfermedad, no va a haber más muerte y estaremos para siempre en ese lugar. Y Dios nos va a dar un premio de acuerdo a la fidelidad que nosotros tengamos acá en esta tierra. A lo que Dios nos llama, porque Dios nos llama a cada uno a ciertas cosas. No todos son pastores, no todos son maestros, pero cada uno en el cuerpo de Cristo tiene su función. Entonces tenemos que preguntarle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como le dijo Pablo, cuando él iba camino a Damasco para perseguir a los cristianos, ¿no? Y cuando allí se le apareció Jesucristo, ¿no? En una llama de fuego allí se le apareció y le dijo, ¿quién eres? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él pensaba que Jesús era un
era un falso y quería terminar con él, pero Dios el Padre se manifestó. Jesucristo se manifestó también allí en la nube y le habló, ¿no? Y le dijo. Nosotros tenemos muchas cosas en la Biblia que nos dicen la historia y cosas que pasó el pueblo de Israel y lo que Dios hizo para que los judíos creyeran y nosotros también en todo el mundo. Gracias a Dios, hoy se está predicando más que nunca en todo el mundo. En los países musulmanes es difícil, a veces difícil porque ellos tienen supuestamente otro Dios, ¿no? Que no es Dios. El diablo engaña muchas veces a la gente, a veces con ídolos y con cosas, pero qué bueno que acá en Uruguay, en las asambleas de Dios nomás, hay muchísimo más iglesias de que cuando yo me convertí. Ver en qué año fue que me convertí, si me acuerdo, mi memoria, yo tenía de 18 años. Bueno, saque la cuenta de 79 para atrás. Y después yo la saco. Ahora, y entonces allí había pocas iglesias de las asambleas de Dios. Y se estaban levantando algunas. Se fueron a Colonia, se fueron a Rosario, esos lugares ahí y en otras partes del país. Pero hoy hay por todos lados, se está predicando la palabra de Dios en Uruguay. Solo las asambleas de Dios, pero y otras evangélicas hay también, que yo no sé cuántas son, ni todas las iglesias que tienen. Pero gloria al Señor por eso, ¿no? Que se está predicando y en todo el mundo. Ahora también la maldad dice que iba a aumentar. ¿Y nos damos cuenta de esto o no? Nos damos cuenta que la maldad ha aumentado. Mira esto de pobres, ¿no? Los homosexuales. ¿Cómo ha aumentado esto? Pues la maldad se ha aumentado. El diablo está enojado. El diablo quiere llevar muchos más al infierno. Pero también se está predicando mucho más la palabra de Dios. Y a Jesús lo vieron los que estaban cuando Él vino. Y nosotros le veremos en los cielos también. Le veremos. Dios se puede manifestar quizás en una llama de fuego, una luz, de esa manera, el Padre, ¿no? Pero Jesucristo sí le vamos a ver. A Dios nadie le ve, ni tampoco nadie le verá. En YouTube está donde este hombre anoche yo estaba escuchando, estaba mirando y viendo cómo él explicaba de que Dios al Padre podemos sentir su presencia, pero no le podemos ver porque él vino y habló una vez y desde la magnífica gloria vino, dice, una voz que era del Padre Celestial, pero no le podían ver, ¿no? Y esa voz decía, este es mi Hijo amado, ¿no? Decía el Padre, a Él oíd. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar, la presencia de Dios. También en Mateo, quiero leer en Mateo 17, a ver si podemos encontrar acá, Mateo 17, 1 al 8. Dice 17, 1, dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y les llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a quien yo tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Acá vemos también entonces que Dios se manifestaba, ¿no? De esta manera, y podemos ver en otras partes también que bueno, como dijimos, una nube llevaba en el desierto para guiar al pueblo de Israel. Hoy lo que nos guía es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice, sí, lo que tenemos que hacer, pero también el Espíritu Santo habla a nuestro corazón, a nuestra conciencia, y nos dice lo que es pecado, lo que no es y qué es lo que tenemos que hacer. Dios le llama a unos a ser maestros, a otros pastores, y a distintas formas, ¿no? De poder servir al Señor. Los que están cantando, los que alaban a Dios, los que tocan la música,
bueno, los que van a los hospitales, las cárceles a predicar, Dios ha puesto a cada uno y lo pone en el corazón. Y uno puede sentir, esto es lo que me dice Dios. Según los talentos que Dios nos ha dado también, es para servir al Señor. No es solamente que los pastores son los que tienen que servir a Dios, no los maestros, sino que todos, de alguna manera, tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Y si nosotros la cumplimos bien, allá en los cielos tendremos el premio y la posición espiritual, lo que Dios nos va a dar. Es como dice que algunos van a estar sentados cerca, o cerca del Señor la posición, y otros allá en la puerta, en el cielo. Es un decir, no así. Pero allí vamos a tener el premio según el talento que Dios nos ha dado y la moda que pongamos para servir a Dios, para alabar a Dios. Orar a Dios todos los días, leer la palabra de Dios, tener la presencia de Dios. Y la presencia de Dios nos acompaña en todo momento, ¿o no? ¿Usted siente la presencia de Dios todo el tiempo? ¿O solo cuando viene a la iglesia, cuando ora? No, creo que estamos conscientes todo el tiempo. Somos hijos de Dios. Que la presencia de Dios está en nosotros, ¿verdad? Y podemos decir gloria a Dios, aún abriendo la boca cuando pensando en nuestro corazón, ¿no? Gracias, Señor, por lo que me diste, por la salvación, por la salud, por la familia, por la iglesia, por los hermanos, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros servimos al Señor, sentimos la gloria de Dios en nuestra vida, la aprobación de Dios también. Ojalá que nosotros ninguno nos distraigamos en esto, sino que podamos servir. Para eso nos llamó Dios, para eso estamos acá, ¿verdad? Y podamos servirle al Señor con todo nuestro ser. Y allá arriba, si algunos que dicen vamos a ver al Padre, no. Pero vamos a sentir su presencia. Vamos a sentir su presencia. Y Jesucristo sí le vamos a ver porque Él tiene un cuerpo como nosotros. Pero vamos a tener un cuerpo glorificado ya nosotros. Que no nos vamos a enfermar más, no vamos a morir más. Y capaz que vamos a ser más niños. Pero vamos a estar allí en la presencia del Señor. Gloria a Dios, porque Él es fiel, ¿verdad? Y se manifestó muchas veces la presencia de Dios de distintas maneras cuando estaba Jesús, ¿no? Por ejemplo, la presencia de Dios se manifiesta en el creyente de distintas maneras. Ser salvo, ser lleno del Espíritu Santo. Cuando servimos a Dios, experimentamos la gloria de Dios al alabarle en oración. Y de esta manera entonces es bueno que nosotros busquemos al Señor en todo tiempo, ¿no? La presencia de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros cuando nosotros andamos en santidad y decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Creo que todos nosotros sentimos la presencia en todo momento, ¿no? Cuando dormimos, nos olvidamos de esto, pero cuando estamos despiertos, sentimos la presencia de Dios, ¿no? ¿Se siente la presencia de Dios en todo tiempo? Sí, ¿verdad? Cuando caminamos, cuando andamos, cuando podemos bendecir a otro, como podemos darle un folleto a otra persona, o decirle, si usted conoce a Jesucristo, usted necesita de Dios. Esa es, no precisamos ser pastores para hacer esto, ¿verdad? Que nuestra conducta también diga que somos hijos de Dios, que hacemos las cosas que a Dios le agradan. Todo esto hace que podamos ser nosotros siervos de Dios acá, en esta tierra. Cada uno en nuestro lugar. Podemos orar por nuestra familia, primero no queremos que vayan al infierno, ¿verdad? Nuestra familia, sino que vayan al cielo. Orar por ellos todos los días, no desanimamos a orar creyendo de que Dios va a salvar, que Dios va a orar, porque Dios es todopoderoso y dice que en el nombre de Jesucristo hay todo poder. Así que tenemos que creerle a Dios, que Dios va a salvar a todos nuestros hijos, nuestros familiares, aunque ahora digan que no quieren saber nada, pero vamos a creer a Dios, vamos a arrepender al diablo, vamos a decirle al Señor que Dios nos va a dar victoria, que queremos ver en el cielo. Amén. Sí. Y allí vamos a ver a Jesús, ¿no? Y a todos los apóstoles, a todos los que se han salvado del Antiguo Testamento, y todos los de Uruguay, y todos de todo el mundo. Y yo creo que allá vamos a tener un idioma solo, ¿no? No sé si va a ser el español o no, pero nos vamos a entender, ¿verdad? Allá nos vamos a entender todos, Dios nos va a dar para que podamos conocernos todos y saber entonces qué es lo que tenemos que hacer. Allá en los cielos no va a haber pecado, no va a estar el diablo y vamos a tener por la eternidad allá. No sabemos qué Dios nos va a hacer para hacer allá en el cielo, ¿no? Pero para alabarle al Señor va a ser.
Cuando lleguemos allá, Dios nos va a poner, ¿no? Y vamos a tener distintas posiciones, dice esto sí la Biblia. Uno vamos a estar en posición más cerca del Señor y otro un poco más lejos. En la puerta, hasta la puerta del cielo, ¿sabe qué dice eso, no? Aunque sea poder entrar, ¿no? Pero nosotros no queremos estar lejos, ¿no? Queremos estar cerca del Señor para poder allí estar con Él en todo tiempo. Gloria a Dios. Entonces tenemos que orar al Señor. Sabe que hay distintos otros pasajes donde dice que Dios se manifestó, ¿no? Pero no le podían ver en el Antiguo Testamento ni ahora en el Nuevo Testamento. Pero sí se sentía la presencia de Dios poderosa. Nosotros cuando oramos y se manifiesta la presencia de Dios, sentimos, ¿verdad? Con ganas de alabar a Dios. Podemos hablar en otras lenguas, hemos recibido el Espíritu Santo. Que bueno, que si algunos no han recibido el Espíritu Santo, puedan buscar para ser llenos del Espíritu Santo. Y en todo momento, cuando usted ora a Dios, luego puedes hablar en otras lenguas. Y eso es una oración más poderosa, ¿no? Porque está alabando a Dios. Entonces, eso es bueno que nosotros podamos hacerlo, ¿verdad? Que mientras Dios nos tiene aquí en esta tierra, nosotros podamos glorificar el nombre de Dios, podamos sentir la presencia de Dios, aunque no veamos a Jesús. Algunos han visto visiones, ¿no? Visiones de Jesucristo, visiones de ángeles, pero eso no quiere decir que los ángeles aquí bajaron, sino que tenemos visiones. Pero el que nos ayuda, el que nos bendice realmente es el nombre de Jesucristo, ¿no? Pero allá en el cielo sí vamos a estar para siempre. No sabemos lo que Dios tiene para nosotros exactamente, yo no sé. Pero sí, el otro lugar que va a haber va a ser el infierno, no va a haber purgatorio, no hay purgatorio, sino que hay cielo o hay infierno. Entonces, que nosotros podamos buscar al Señor, servir al Señor. Si usted no le ha dicho todavía al Señor, ¿no sabe usted cuál es la función que tiene que tener acá en esta tierra? Entonces dígale al Señor, como Pablo, Señor, ¿qué quieres